Hola a todos y todas. Continuando con esta modalidad virtual del taller de macroscopía de ser humano y entorno, me toca exponer sobre el plexo lumbar, sacro y sacrococcigio, sobre las raíces y nervios raquídeos que les dan sus orígenes y de las ramas colaterales y terminales. Sobre el origen de estos plexos, en la figura de la izquierda, un preparado cadavérico, señalizado con una flecha, vemos la cola de caballo, que demuestra el detenimiento del crecimiento de la médula espinal en relación a la columna vertebral, provocando que las raíces distales tengan que disponerse verticalmente para recorrer una distancia X para ir en busca de la emergencia en sus agujeros de conjunción. En la imagen de la derecha ya vemos la constitución del plexo lumbar, a partir de las anastomosis de los tres primeros nervios lumbares, sus ramas anteriores, y una parte de las ramas anteriores de la cuarta lumbar. La primera raíz lumbar recibe una anastomosis de la 12ª y se generan de esta el abdomen genital mayor y menor, que podemos ver cómo van en busca de inervar lo que son el abdomen genital mayor, el músculo recto anterior, junto con la parte cutánea, y el abdomen genital menor para los otros tres músculos del abdomen, que son el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. La segunda raíz, que recibe una anastomosis de la primera, da origen al fémoro cutáneo, que está por fuera del crural, que es el más ancho que podemos ver en la imagen, y el génito crural, que está por dentro. El fémoro cutáneo va a ir en busca de la región cutánea superficial de la parte externa de la pierna, y el génito crural a la parte interna y también, adentrándose en el trayecto inguinal, a la parte genital. Por último, las ramas terminales son, a partir de la anastomosis que le envía la segunda a la tercera, junto con la tercera y la cuarta, van a dar el obturador, el crural y el tronco lumbosacro. En esta imagen, la de la izquierda, podemos ver en un preparado cadavérico cómo el plexo lumbar se está formando por detrás del psoas, que no podemos ver en evidencia si no es que vemos la imagen de la derecha, una imagen gráfica donde en el preparado se seccionaron los músculos psoas, dejando en evidencia por debajo la emergencia de las raíces mencionadas anteriormente, y cómo los abdómenos genitales mayores y menores emergen para ir a inervar la musculatura de la pared abdominal, por debajo el fémoro cutáneo, yéndose en busca de la escotadura innominada para hacerse superficial en la región anteroexterna del muslo, el crural, que le está dejando un filete nervioso al músculo ilíaco, que también inerva al psoas en su reunión, para ir en busca de la arcada crural y desembocar en el triángulo de Scarpa. Por dentro el génito crural, que como mencioné anteriormente va a tener una parte cutánea anterointerna y también adentrándose a través del trayecto inguinal a la parte genital. El tronco lumbosacro, que va a ir en busca de la primer raíz del plexo sacro para anastomosarse y formar al mismo. Si nos detenemos un segundo en la imagen cadavérica de la izquierda, podemos ver a partir de diferenciar, al músculo psoas, que está insertado en la columna lumbar, por fuera de este al fémoro cutáneo y perforándolo, como es su característica distintiva, el génito crural. También podemos ver al nervio crural atravesando la arcada crural y hacia adentro de este la desembocadura, después de haber perforado el agujero obturador y desembocado en la región anterior al nervio obturador, que son las dos ramas terminales de este plexo. Para describir estas dos ramas terminales, en la imagen número 1 podemos ver, habiéndose solamente disecado la piel, que fue rebatida, sin adentrarnos aún en la aponeurosis, vemos los ganglios superficiales de la ingle y también lo que es
la diferenciación entre la aponeurosis, el tejido celular subcutáneo y la piel como planos. En la figura número 2 del medio, ya ahí, habiendo sacado la aponeurosis, el tejido celular subcutáneo y la piel, nos centramos en la parte profunda, donde podemos ver la emergencia de la arteria y la vena femoral, junto con el nervio crural, y por dentro, al recto interno y al pectíneo, que si nos vamos a la figura número 4 y retraemos ambos músculos, podemos ver cómo está saliendo del agujero obturador el nervio obturador. Que en la figura número 3, viéndolo desde endopelvis, podemos ver cómo van en busca del agujero obturador para su emergencia en la cara anterosuperior del muslo. De esta manera, el nervio obturador termina por inervar toda la región anterointerna del muslo, dando ramas colaterales para el obturador externo y ramas terminales que se van a dividir en anteriores y posteriores para el recto interno, el aductor menor, el aductor medio, la parte inferior del aductor externo y el aductor mayor. Y también ramos articulares para la cadera. La otra rama terminal era el nervio crural. En la imagen número 1, de vuelta lo mismo, la idea es que se ubiquen en los planos. Fíjense cómo está la piel, por debajo el tejido celular subcutáneo y por debajo la aponeurosis. En la imagen número 2 intenté dejar en evidencia la formación de lo que es el triángulo de Scarpa por debajo de la arcada crural, donde vamos a tener que ir a buscar en el fondo al pectíneo y al psoas ilíaco, generándole el piso a dicho triángulo, y la formación de este junto con los aductores y el sartorio cruzándolo. El contenido es el paquete vasculonervioso del muslo, formado por el nervio crural y la arteria femoral común, dando la femoral superficial y la profunda, que si no divulsionamos ni movemos ninguno de los músculos, como estamos viendo en la figura número 3, podemos apreciar el recorrido que hace junto con esta arteria el nervio satélite que le da dicho nervio crural. Si nos metemos más de cerca, fíjense que ahí hay ya un enmarañado de nervios que el crural está dando para inervar lo que no inervó el obturador, dando lo que es los músculos, las ramas colaterales para el psoas, para el ilíaco, también vasculares, y las ramas terminales que van a estar en la parte externa, que van a ser musculares y cutáneos, y también el músculo cutáneo interno para inervar músculos, el del cuádriceps y el safeno interno que va a ser este nervio satélite que va a acompañar a la arteria. En la figura número 2 sigue o tiene el fin de mostrar dichos detalles en cuanto a cómo se ramifica este nervio, y en la última, en la tercera, cómo esta rama terminal, la del safeno interno, acompaña a la femoral hasta lo que es el conducto de Hunter o la membrana formado por la membrana vastoaductora, en donde la arteria femoral se va a ir en busca del hueco popliteo. Para ver la constitución del plexo sacro y del plexo coccigio, en esta imagen podemos ver cómo por detrás de la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva en la ilíaca externa y en la ilíaca externa podemos ver en relación a la ilíaca externa por detrás de esta el tronco lumbosacro, que se va a ir a anastomosar con la rama anterior de la primera raíz sacra, con la segunda sacra y la tercera par, y con la rama anterior de la cuarta. De este modo se constituye el plexo sacro, que principalmente se lo puede dividir en dos grandes funciones, como son la formación del nervio ciático y la del pudendo, siendo uno el primero para inervar todo lo que es la región posterior del muslo, pierna y pie, y el pudendo que se va a ir a la región perineal a inervar a músculos y también a la parte sensitiva y parasimpática para lo que es la erección del pene. Si
nos ubicamos en lo que es un preparado cadavérico, como para que entiendan la complejidad en donde está formándose este plexo. Fíjense que está oculto por todo el enmarañado de la división entre arterias y venas de la hipogástrica o en la ilíaca interna, en donde traté de señalizar con las flechas los lugares donde podemos apreciar de un modo muy sutil los nervios que están yendo a formar el plexo sacro. Que como resumen de todo lo que deriva de este plexo, tenemos ramas colaterales anteriores que van a ir a inervar al obturador interno, que van a dar el nervio anal o hemorroidal y el del levador del ano. Como una de las ramas colaterales anteriores más importantes, el nervio pudendo interno, que describí anteriormente en cuanto a su función cutánea, la parte músculo-uretral, y en cuanto a la relación de la erección de los cuerpos cavernosos y del glande, y ramas colaterales posteriores que van a ser viscerales, van a ir a inervar todo lo que es los músculos de la región glútea, el glúteo superior, el piramidal, los géminos superiores e inferiores y el cuadrado crural. Para por último dar el nervio glúteo, que va a dar ramas colaterales para la parte glútea, perineal y la parte femoral, y los ramos tibiales. Por último, la rama terminal de este gran plexo es el nervio ciático, que vamos a describir a continuación junto con el que me parece que es más relevante. Por eso puse esta imagen de lo que es el pudendo interno, donde podemos ver después de su emergencia y posterior formación para entrar en lo que es la endopelvis y poder ver su distribución en esta región perineal, en donde se va a distribuir principalmente en lo que son la parte, como dije anteriormente, cutánea, músculo uretral, y en la parte de la estimulación de los bulbos cavernosos, de los cuerpos cavernosos y del glande. Va acompañado de la arteria y vena, pudenda interna, arteria rama de la hipogástrica, que tiene un corto recorrido extrapiramidal y que tienen el detalle, junto con el nervio ciático y la arteria isquiática, de salir por debajo del músculo piramidal como referencia. Para poder ver un poco más clara la formación de este plexo, en la imagen de la izquierda, conservando aún las relaciones arteriales en cuanto a la división de la ilíaca primitiva en ilíaca externa y ilíaca interna, y de la división de la ilíaca interna en su rama o tronco posterior, que va a ir a dar la glútea, y su tronco anterior yendo a dar la obturatriz, la pudenda interna y la isquiática. Como en la imagen de la derecha, si lo vemos desde la región posterior, vemos al músculo piramidal generando una división de esta región, por encima todo lo que es la parte de la glútea superior, y por debajo, como lo dije anteriormente, la emergencia del ciático junto con la arteria y las venas isquiáticas y pudenda interna, y ese corto tramo que hace la pudenda interna al pasar por encima de la espina para volverse a hacer endopélvica. De este modo tenemos que seguir al nervio ciático como rama terminal de este plexo en todo su recorrido en la región posterior, para desde un plano profundo llegar a lo que es el vértice del rombo popliteo, donde puede o no llegar dividido. La división de este en ciático popliteo interno y externo se puede hacer desde la emergencia, se puede hacer a la mitad del muslo, se puede hacer dentro del triángulo del rombo popliteo. En este caso, en la figura número 1 era cómo llegaba ese ramo que le mandaba del safeno a la femoral para la parte terminal del crural, y cómo se junta en esta región. Si invertimos este preparado en el hueco popliteo, vemos cómo se está ya dividido el ciático en ciático popliteo externo y ciático popliteo interno. El ciático popliteo externo, acá hay un detalle que es relevante porque va a ir en busca de lo que es para hacerse
en sus dos ramas terminales, que son el músculo cutáneo y el tibial anterior, se va a relacionar de un modo directo con la cabeza del peroné, en la cual pueden traer, a partir de esta relación muy íntima, en el caso de que hubiera una fractura en este hueso, la posibilidad de lesión del mismo, con las consiguientes complicaciones disfuncionales que podría llegar a provocar. El tibial posterior, como rama del ciático popliteo interno, va a seguir también un recorrido profundo como el tibial anterior, y van a ser estos tres nervios, el músculo cutáneo y el tibial anterior, rama terminal del ciático popliteo externo, y el tibial posterior, rama terminal del ciático popliteo interno. En cuanto al tibial anterior, va a seguir un plano bien profundo dentro de los grupos musculares, que si vemos en la imagen número 1 no podemos apreciar. Fíjense que tenemos la cara interna de la tibia y insertados en ello los músculos de esta región anterior. Y si los divulsionamos con la imagen del medio, podemos ver en la profundidad de esto cómo el tibial anterior se dispone en una situación profunda, que recién deja verse hacia distal, donde empieza en la articulación del tobillo, a partir de la formación de los tendones, a verse tanto la arteria pedia como el nervio que está señalizado ahí muy sutilmente para terminar de dar sus ramas terminales. En la imagen de la izquierda es un corte axial, en donde podemos ver el peroné hacia la izquierda, que está tapado con la flecha, la tibia hacia la derecha, por ende hacia la derecha nuestra es interno, hacia la izquierda es externo, hacia anterior es superior, hacia posterior es inferior, en donde están señalizados en un plano muy profundo. Fíjense que están en relación a los tabiques intermusculares, por debajo, en el caso del tibial anterior del grupo muscular, y en lo profundo de lo que es la región posterior, por debajo de lo que es directamente los gemelos y el sóleo y el flexor largo del pulgar, el tibial posterior. Si siguen estos recorridos, en el caso del tibial anterior, como le dije anteriormente, recién va a aparecer ahí en la garganta astragalina, y en el caso del tibial posterior lo va a hacer en la parte retromalleolar junto con el paquete nervioso, lo que es la arteria tibial posterior, la vena y el paquete de grupos musculares que está descendiendo de la región posterior desde la parte profunda, porque la superficial es donde se inserta en el tendón de Aquiles. Una vez que este nervio llega a la planta del pie, se divide en dos ramas, plantar interna y plantar externa, y se van a distribuir la inervación de esta región junto con lo que es la rama terminal del tibial anterior en la parte del empeine, para de este modo completar toda la inervación que garantiza el plexo lumbosacro, y que no incorporé ninguna imagen de lo que es el plexo sacrococcigio, que implica la anastomosis de la última sacra y los dos primeros nervios coccigios, que tienen una función rudimentaria asociada con lo que es la atrofia de la cola de nuestros antecedentes cuadrúpedos que tenían cola, y de este modo también relacionar lo que es la filogenia y la ontogenia, y quiénes son los que nos anteceden y cuáles fueron las cosas que perdimos, entre comillas, pero seguimos conservando vestigios de ella. Bueno, con esto finalizo la exposición. Me queda hacer una de sistema nervioso autónomo para completar la parte periférica y terminar por integrar con el sistema límbico todo lo referente a lo que es el taller de macroscopía de ser humano y entorno. Hasta la próxima.